Mesas de trabajo en Illustrator. Recordemos que cuando nosotros creamos un documento nuevo en Illustrator, siempre nos va a estar preguntando en esta parte de aquí cómo queremos las mesas de trabajo y cuántas queremos. Si las queremos en horizontal o vertical o cuántas mesas queremos, el número de mesas, ¿ok? Perfecto. Aquí yo ya tengo este documento que tiene 3 mesas de trabajo. Tenemos mesa 1, mesa 3 y mesa 2. Podemos ver que una está limpia, otra tiene 2 gráficos, la otra tiene el texto de información de apoyo de lectura y vemos que no están en orden. Una se llama mesa 1, luego sigue la 3 y luego sigue la 2. Todas están en orden horizontal. Ahorita vamos a ver cómo renombrarlas, cómo reorganizarlas y cómo cambiar si queremos que no se vean en horizontal, sino que se vean todos los documentos en vertical. ¿Con qué herramientas o con qué ventanas vamos a contar en Illustrator para la gestión de mesas de trabajo? Lo primero, la herramienta. La herramienta la vamos a encontrar en el panel de herramienta y la vamos a encontrar aquí. Ahí podemos ver cuál es el atajo, que es el atajo Shift más la tecla O que vamos a encontrar aquí. Entonces, si nosotros presionamos Shift O, podemos ver que se activa la herramienta y nosotros podemos seleccionar las mesas de trabajo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Qué más? ¿Qué otra herramienta cuento? Una vez que hemos seleccionado la herramienta de mesa de trabajo, en el panel de control de la parte superior vamos a tener todas estas herramientas. Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro documento se encuentra en tamaño carta, en formato vertical. Aquí podemos agregar otra mesa de trabajo, podemos eliminar la mesa de trabajo que tenemos seleccionada. Si yo selecciono mesa 1 y le doy eliminar, esa mesa, vean, se elimina, pero no el contenido. Control Z. También tenemos el nombre de la mesa de trabajo. Aquí podemos ver que cuando seleccionamos la herramienta mesa de trabajo, me indica cuál es su nombre. Se llama mesa de trabajo 1 y aquí está el nombre. Aquí podemos cambiarlo. Ahorita lo vamos a ver eso. Aquí tenemos opciones como mover objetos al momento de mover mesa de trabajo y bueno, aquí vamos a tener una serie de herramientas. Estas mismas herramientas también las podemos llegar a encontrar en el panel propiedades que se encuentra del lado derecho. Si ustedes cuando están trabajando con mesas de trabajo no ven el panel control, no se preocupen, esto es porque está desactivado. Nos podemos ir al menú ventana y tienen que activarlo aquí. Por ejemplo, les aparecería así a muchos de ustedes y luego se preocupan que por qué no lo pueden ver. No pasa nada, nos vamos al menú ventana y lo vamos a activar aquí, control. Otra de las herramientas con la que contamos para administrar nuestras mesas de trabajo es la ventana mesas de trabajo. La vamos a encontrar en el menú ventana. La vamos a encontrar aquí, mesa de trabajo. Y aquí con esta herramienta de mesa de trabajo podemos administrar y gestionar, cambiar nombre, agregar y eliminar. Prácticamente es casi parecido a lo que tenemos aquí. Las mesas de trabajo vendrían siendo nuestros documentos dentro de nuestro archivo. Aquí podemos ver que contamos con 3 documentos dentro del mismo archivo. Es como si yo tuviera 3 hojas carta. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con las mesas de trabajo y qué funciones nos dan? Número 1, todo lo que esté dentro de la mesa de trabajo es lo que se va a poder imprimir o lo que se puede llegar en dado caso a exportar. Si nosotros quisiéramos imprimir este documento y queremos ver cuáles son las áreas que sí se van a imprimir y qué área no se va a imprimir, tendremos que activar la opción que se llama segmentación de impresión. Nos vamos a ir al menú Ver, le vamos a dar la opción de mostrar segmentación de impresión que vamos a encontrar aquí. Y vamos a ver cuál es el margen del cual lo que esté dentro de este cuadrado punteado es lo que se va a imprimir. Por ejemplo, podemos ver este texto que está debajo de este margen, esto no se imprimiría. Acuérdense que el marco de segmentación va a depender de los drivers del tipo de impresora que ustedes tengan. Algunas impresoras dan más margen de impresión y hay otros que dan menos margen de impresión. Para mover una mesa de trabajo lo vamos a hacer con la herramienta de selección de mesas de trabajo. Con la herramienta mesa de trabajo vamos a poder dar un clic, seleccionamos la mesa que queremos editar, vamos a dar un clic sostenido y vamos a poder mover esa mesa de trabajo sin ningún problema. Aquí el problema viene cuando el gráfico tiene objetos gráficos. Tenemos este botón que está aquí. Si se fijan, este icono está activo. Significa que si yo muevo mi mesa de trabajo, los gráficos se van a mover. Aquí me está dando una advertencia. Si yo le doy OK, ¿cuál fue la advertencia?
que contenía un gráfico que estaba bloqueado porque yo lo bloqueé porque no quería que se editara. Entonces, si yo quiero mover la mesa de trabajo junto con el gráfico, primeramente tengo que desbloquear el gráfico. En nuevas versiones de Illustrator vamos a poder configurar en nuestro panel de preferencias, control K o comando K, nos vamos a la opción de selección y visualización y tenemos que activar esta opción que se llama seleccionar y desbloquear objetos en el lienzo. Le vamos a dar OK y una vez que ya lo tengo activo, el gráfico que está bloqueado le vamos a dar un clic y va a aparecer un pequeño candado. Este gráfico, si se fijan, no se puede mover, no se puede editar, ni cambiar color, ni nada. Está bloqueado. Significa que entonces si yo le doy un clic a este candadito, ya lo desbloqueé. Cambio a mi herramienta mesa de trabajo y ya lo puedo mover con todo el contenido. Si yo quiero mover mi mesa de trabajo sin mover los gráficos, desactivo esta opción y entonces ahora sí, teniendo activa la mesa de trabajo, movemos y se moverá la mesa de trabajo, pero no nuestras artes gráficas. Otra de las alternativas que tenemos es que podemos duplicar la mesa de trabajo junto con los gráficos que contiene. Vamos a volver a activar la opción de mover elementos de mesas de trabajo y ahora cuando yo quiera mover esto, vean, voy a mover, pero sin soltar voy a presionar la tecla Alt. Esto me permitirá duplicar la mesa de trabajo y también de una vez duplicar los gráficos que contiene. Otra manera de hacerlo es la siguiente. Seleccionando nuestra mesa de trabajo podemos ver que aparecen estos símbolos de más. Aquí, si yo le doy un clic, me va a agregar otra mesa de trabajo del mismo tamaño, pero no me va a respetar las artes gráficas. Si yo quiero que también se duplique junto con los gráficos, lo que tengo que hacer es, antes de presionar el símbolo de más, presionaré la tecla alterno o tecla opción, según sea tu computadora. Sin soltar la tecla, vamos a dar un clic al símbolo de más y podemos ver que ya podemos duplicar esa mesa de trabajo con nuestros gráficos. Podemos agregar mesas de trabajo arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Si se fijan, ahorita yo no lo tengo a la izquierda porque contamos ya con un documento en del lado izquierdo. Si yo doy un clic, podemos ver que sí pone. Si yo lo pongo más arriba, donde pueda haber más espacio, ya puedo generar más mesas de trabajo sin ningún conflicto. Estas mismas mesas de trabajo también se pueden generar o duplicar desde la ventana mesas de trabajo. Muy simple, si yo arrastro esta mesa de trabajo, que es la 4 que tenemos aquí, y la arrastro al símbolo de más, automáticamente me duplicará la mesa de trabajo junto con el arte. Control Z. Si yo solamente quiero crear una mesa de trabajo nuevo, pero sin el arte, basta con que yo le dé un clic al símbolo de más sin necesidad de arrastrar y me agregará una mesa de trabajo limpia para comenzar a trabajar. Si yo quiero cambiar el orden de las mesas de trabajo, para eso vamos a encontrar estas flechas de aquí. Por ejemplo, yo tengo la mesa 5, la quiero pasar como mesa 4. Le doy un clic al símbolo de arriba, acabo de subir esa mesa, si se fijan ya es 4, ya no es la número 5. Si yo quiero cambiar el nombre de las mesas de trabajo, esta quiero que sea mi mesa 1, yo le voy a poner, por ejemplo, número 01. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Aquí podemos ver que el documento ya se llama 01 o se puede llamar, por ejemplo, documento principal. Ustedes pueden poner los nombres que ustedes quieran sin problema, ¿ok? Nada más es para identificación y podemos cambiar el orden. También, si nosotros queremos eliminar mesas de trabajo, tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Si yo selecciono esta mesa de trabajo y la quiero eliminar, basta con que la seleccione con la herramienta mesa de trabajo y le dé clic al botón de mi teclado borrar. Esa es una manera. La otra manera es que aquí, por ejemplo, esta es la mesa 4 y la quiero eliminar. Si yo la arrastro aquí a la papelera, esta es otra manera. Otra manera es un clic y un clic. Podemos ver que se borra la mesa de trabajo, pero no vamos a poder borrar las artes gráficas. Entonces, si yo quisiera borrar estas artes gráficas, las tendría que borrar de manera manual. Yo la selecciono, cambio mi herramienta selección, selecciono los elementos y los tengo que eliminar de manera manual. Si quiero organizar mis mesas de trabajo porque ya las moví
y quiero tenerlas todas bien ordenaditas, lo vamos a hacer con este botón que tenemos aquí. Repito, este solamente en ciertas versiones nuevas de Illustrator lo van a encontrar. Damos un clic. Aquí nos va a indicar cómo las vamos a querer organizar. Nos dice que ha detectado 3 mesas de trabajo. Aquí le vamos a indicar el orden. Podemos ponerlas, estas dos son para organizarlas por líneas, que vendrían siendo por filas y columnas, solo por filas o todo en una sola columna, ¿ok? Vamos a decirle, por ejemplo, que todo lo queremos de manera horizontal. Después le queremos cambiar el orden, que podemos hacerlas al revés, por ejemplo, en orden japonés, como en los cómics de manga. Perfecto, entonces le ponemos que las organice de derecha a izquierda. Si yo lo quiero organizar de derecha a izquierda, damos un clic aquí. Luego, yo también puedo alinear manualmente, puedo activar esta, no va a ser necesario. También tenemos aquí el espacio, es la cantidad de espacio que vamos a dejar entre cada mesa de trabajo. Si yo pongo, por ejemplo, 5 milímetros entre cada uno, va a ser un espacio muy pequeño, pero por ejemplo yo puedo dejar hasta 10 centímetros, 20 centímetros. Ustedes van a poner el margen que quieran dejar entre cada una de estas mesas, ¿ok? Esto es a manera libre. Yo le voy a poner ahorita que deje 3 centímetros, por ejemplo, ¿ok? Damos OK. Y ya tengo mesa 1, si se fijan ya me lo organizó, tengo mesa 2 y mesa 3. También en mesas de trabajo vamos a encontrar este pequeño menú. Aquí en el menú también vamos a encontrar varias opciones, como por ejemplo, podemos crear desde aquí, desde el menú, mesa de trabajo nueva, duplicar la mesa, eliminar la mesa, cambiarle su nombre, eliminar las mesas que se encuentren vacías, convertir gráficos a mesas de trabajo, opciones de mesas de trabajo y reorganizar. ¿Cómo podemos también convertir una mesa de trabajo nueva? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar mi herramienta mesa de trabajo, ya les enseñé la manera de hacerlo de manera duplicada, pero también podemos crearla de manera manual. Por ejemplo, yo voy a dar un clic sostenido con la herramienta mesa de trabajo y también con esta opción puedo crear una mesa de trabajo que sea libre. Aquí indica que este documento fue creado a la medida. ¿A qué tamaño? Bueno, aquí me lo está indicando. Si yo quiero cambiar el formato de una mesa de trabajo a otra medida, por ejemplo, aquí yo lo puedo cambiar a todos los diferentes tipos de medidas de formato, ya sean de video, para impresión, papel fotográfico o para aplicaciones. Aquí nosotros lo vamos a poder cambiar sin ningún problema. Vamos a buscar, por ejemplo, un tamaño carta. Aquí me está poniendo un tamaño carta en formato horizontal. Yo le puedo dar un clic y me lo cambia a vertical. Muy bien. Por ejemplo, si yo quiero que sea una tarjeta de presentación, yo le voy a poner que de ancho mide 9 centímetros por la altura de 5 centímetros, de 9 por 5. Este sería el tamaño de una tarjeta de presentación. Otra manera para crear una mesa de trabajo, pero a partir de un gráfico, es la siguiente. Imaginemos que tenemos un gráfico. Yo voy a poner una estrella que está aquí. Quiero crear una mesa de trabajo que ocupe exactamente lo que mide esta estrella. Lo incorrecto sería agarrar mi mesa de trabajo y crearla así. Esto estaría equivocado. ¿Cuál es la manera correcta? Tomando nuestra herramienta de mesa de trabajo, vamos a darle un clic sobre el gráfico y automáticamente va a detectar la anchura y la altura del gráfico. ¿Qué pasaría si yo tengo muchas mesas de trabajo y quiero poner el mismo gráfico en el mismo lugar en todas las mesas de trabajo? Pongamos un ejemplo. Tengo este gráfico de este avioncito de papel, lo voy a poner aquí. Yo quiero poner este mismo gráfico en esta esquina y en esta esquina exactamente en el mismo lugar. Una manera de hacerlo sería el siguiente. Vamos a seleccionar el gráfico. Una vez que lo hemos colocado en el lugar que queremos, lo vamos a copiar, control C o comando C en Mac. Una vez que lo hemos copiado, vamos a ir a la mesa donde lo queremos pegar. Esta es una manera. Damos un clic sobre la mesa que queremos pegar y nos vamos a ir al menú Edición y le vamos a dar la opción Pegar en el mismo lugar. Podemos ver que ya se pegó en esta mesa que tenía activa en el mismo lugar que la otra. Si yo también lo quiero pegar aquí, damos un clic para activar la mesa de trabajo, edición, pegar en el mismo lugar. Así he pegado el mismo elemento en el mismo lugar. Pero esto puede ser fastidioso si yo puedo llegar a tener hasta más de 50 hojas, 10, 20 hojas. Es muy pesado estar pegando de hoja en hoja.
Otra manera es, si yo voy a pegar el mismo gráfico en todas las mesas, hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo lo voy a poner ahora aquí. Vamos a copiar, nos vamos a ir a edición y esta vez le voy a decir pegar en todas las mesas de trabajo. Damos un clic y podemos ver que en todas las mesas de trabajo, en el mismo lugar, se colocó el gráfico. Solo hay que tener cuidado. Como yo ya tenía este gráfico aquí en esta mesa de trabajo y le dije pegar en todas las mesas de trabajo, hay que tener en cuenta que entonces la va a volver a pegar aquí. Entonces tendría un arte gráfico duplicado. Tengan cuidado. Ya por último, una de las funciones que también tenemos que ver es que también, por ejemplo, yo tengo seleccionada esta mesa de trabajo y si yo la quiero editar, también puedo hacerlo en el icono de mesas de trabajo, le doy doble clic, me va a salir esta ventana. En esta ventana también puedo cambiar el nombre, el tamaño, el tipo de formato de documento, tamaño, la ubicación en donde se encuentre, la orientación, si quiero restringir, si yo cambio el ancho, que automáticamente se cambie el alto, o si cambio la altura, se cambia automáticamente la anchura y se haga proporcionalmente, o sea, a escala. También podemos agregar marcas para video, que son la marca de centro, cursores de cruz y áreas de seguridad de video. Podemos también nosotros activar algunas funciones globales para cómo queremos ver nuestras mesas de trabajo, que son estas opciones de aquí. Veamos un ejemplo. Si yo quisiera que esta mesa de trabajo fuera media carta, aquí dice que es un carta, entonces yo lo quiero media carta, ¿ok? Entonces en la altura voy a borrar el tamaño y no tengo que dividirlo, basta con que yo borre y le indique a Illustrator que lo quiero al 50%. Le vamos a dar OK y automáticamente también ahí podemos cambiar a un media carta sin ningún problema. Entonces estas son todas las opciones de mesas de trabajo.